Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido extranjero a este bosque que no se mide en árboles ni en estaciones, sino en los susurros que escapan entre las raíces cuando la noche se espesa y el mundo profano se retira a sus luces falsas. Aquí en el umbral donde el bosque se funde con la huerta y la sierra, abrimos la puerta que no se ve con ojos comunes, la biblioteca secreta que no está hecha de estanterías, sino de cicatrices y revelaciones grabadas en la carne y en el espíritu. Quien te habla es, como siempre, el Rex Nemorensis, guardián de estas sombras donde la ceniza de antiguas hogueras aún guarda el calor de saberes que el mundo intenta domesticar o ridiculizar. Hoy descerrajamos la primera puerta de mi biblioteca interior. En esta primera parte abordaremos los primeros 10 libros de la lista de 20 que han forjado al Rex Nemorensis, desde Don Quijote de la Mancha hasta Los Miserables, un recorrido que sacude el alma y la memoria. Cada volumen que escucharás no fue meramente leído, fue habitado, digerido, transmutado en veneno y antídoto al mismo tiempo. Algunos me arrancaron de la vulgaridad cotidiana como un cuchillo arranca la corteza de un árbol herido. Otros me empujaron al abismo para que aprendiera a caer sin romperme. Unos me enseñaron el honor feroz de resistir, otros la miseria luminosa de la derrota y otros aún la belleza intolerable que el mundo oculta bajo su superficie anodina. Sobre la mesa de roble descansa una copa de bobal viejo de Utiel Requena, tinto profundo y mineral, con esa aspereza de tierra seca que ha bebido sol y piedra durante décadas. Un vino que no halaga al paladar, sino que lo desafía, como deben ser los libros que dejan huella, ásperos en la garganta, eternos en el recuerdo. Brindemos extranjero no por la cultura como adorno vano, sino por la literatura como destino ineludible, como sendero que una vez pisado ya no permite el regreso a la ignorancia cómoda. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. El Quijote no es una novela más, es el océano donde desembocan o naufragan todas las novelas españolas y muchas del mundo. Miguel de Cervantes no creó solo un personaje, creó una forma de estar en la realidad. Alonso Quijano, hastiado de su aldea, decide que la existencia es demasiado pobre para aceptarla tal cual y la reescribe con la lanza de su locura y el yelmo de su fe. En esa elección late una revolución. El hombre puede elegir ser lo que su alma imagina. Don Quijote fracasa y es ridiculizado, pero vence en lo esencial. No renuncia a su visión del mundo como un lugar de honor, belleza y justicia. Sancho, con su realismo de tierra y hambre, actúa como contrapeso, recordándonos que el espíritu necesita barro para no disiparse. Entre ambos se cifra la condición humana, tensión entre ideal y materia, dignidad y derrota, risa que encubre tragedia y melancolía disfrazada de ironía.
El Quijote es la novela de novelas, un libro descomunal. Hemos reído a carcajadas y también hemos llorado con él. Nada explica mejor el alma española que estas páginas. En una entrevista de Sintonía Alfa dirigida por Andreas Faber-Kaiser a comienzos de los 90, André Malví relataba cómo comprendió el origen de esa obra maestra. Cervantes pasó 5 años cautivo en Argel, en una celda donde apenas entraba la luz. Para no enloquecer, se repetía mentalmente la historia del Quijote. Liberado el 19 de septiembre de 1580, comenzó a escribir aquella narración que le había servido de salvación interior. Malví decía entenderlo. Él también estuvo preso y tuvo que hacer lo mismo con uno de sus libros. Así la novela no sería solo fruto del ingenio, sino de la resistencia del espíritu. Cabalgar por la Mancha sería, en el fondo, una forma de no rendirse jamás ante la oscuridad. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Psicomagia, Alejandro Jodorowsky. Este libro no se lee con los ojos quietos ni se comprende con razón fría. Se practica como un rito que altera el curso invisible de la vida. Alejandro Jodorowsky, con su mezcla de chamán, poeta y terapeuta, nos recuerda que el inconsciente no dialoga con argumentos lógicos. Habla en símbolos, gestos y actos poéticos que quiebran la lógica cotidiana. Los traumas no se resuelven solo hablando, se ritualizan, se convierten en ceremonias que obligan al alma a soltar su presa. Una herida familiar puede volverse acto teatral imposible, un miedo ancestral, gesto simbólico que parece absurdo al ojo profano, pero resuena en lo profundo. Es una alquimia contemporánea, provocadora y excesiva, cargada de intuiciones que cortan. No pretende ser ciencia objetiva, es arte terapéutico, un recordatorio de que el alma necesita mitos encarnados y que la razón sola no basta para sanar lo que se quebró en la infancia o en el linaje. Leer psicomagia es aceptar que a veces, para curar una herida invisible, se requiere un acto que el mundo llamaría locura. En España, quien reveló al gran público la figura de Jodorowsky fue Fernando Sánchez Dragó, a través de una serie de entrevistas a comienzos de los años 2000. Yo ya conocía a Jodorowsky, pero no como cineasta ni como psicomago, sino como guionista de cómic, especialmente por La Pasión de Dios Amante y otras colaboraciones como Moebius. En 2004, Dragó lo entrevistó con motivo del lanzamiento de Psicomagia. Después de aquel libro compramos muchos otros suyos, pero ninguno resultó tan decisivo ni tan poderoso como este. Fue el texto que condensaba su visión con mayor claridad y riesgo, el que nos hizo comprender que su propuesta no era simple excentricidad, sino una poética radial de la sanación. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. El Conde de Montecristo, Alejandro Dumas. La venganza, elevada epopeya, se convierte en arquitectura moral del destino. Edmond Dantes, traicionado y enterrado vivo en el Château d'If, renace como un demiurgo que diseña con precisión la caída de sus verdugos. Dumas construye un engranaje perfecto donde paciencia y cálculo transforman el sufrimiento en poder. Pero tras cada golpe maestro surge la pregunta: ¿es justicia o es orgullo? Bajo la aventura late una meditación sobre identidad, poder y el vacío que queda cuando la venganza se consuma. Leí esta novela aquí en Brasil, cuando trabajaba como director de arte en una agencia de publicidad.
La leía en el autobús, entre el ruido del motor y la indiferencia de los pasajeros que ignoraban que a su lado viajaba también un hombre recién escapado del Chateau d'If. Yo no estaba en Campinas, estaba en Marsella, en la isla prisión, en los salones donde se teje la caída de los culpables. Porque lo leí, seguramente por recomendación de Arturo Pérez Reverte. Recuerdo aquella conversación en negro sobre blanco cuando Fernando Sánchez Dragó evocó la anécdota. En agosto de 1994, durante una cena en Martha's Vineyard, a la que fue invitado por el presidente Bill Clinton, este preguntó a Gabriel García Márquez qué libro recomendaría a cualquiera para leer con placer y provecho. Tras pensarlo un instante, respondió El Conde de Montecristo. Y no extraña, como dijo el propio Pérez Reverte, ese libro lo tiene todo. El amor, el odio, la traición, la venganza, la ambición, la envidia, un recorrido completo por las pasiones humanas. Y quizá por eso, como a él, también a nosotros nos parece un libro magnífico, porque en sus páginas no solo se narra una historia, sino que se despliega el mapa entero del corazón humano. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Sinué el egipcio, Mika Waltari. Hay novelas históricas que reconstruyen una época. Sinué el egipcio reconstruye la condición humana. Desde la voz cansada de un médico que ha servido a faraones y ha visto caer imperios, Mika Waltari levanta un fresco del antiguo Egipto que es espejo de todos los tiempos. Sinué no narra para glorificar, sino para comprender. No escribe desde la victoria, sino desde el desencanto. Recorre Tebas, Babilonia y Creta. Presencia la revolución monoteísta de Akenatón y asiste al auge y caída de los poderosos, descubriendo siempre la misma constante: el hombre es frágil ante su ambición y los imperios efímeros ante el polvo. La grandeza no reside en la pompa, sino en la mirada que desmitifica reyes, sacerdotes y guerreros. Waltari compone una elegía de la civilización, una meditación sobre la soledad de quien comprende demasiado y ama demasiado tarde. La novela está atravesada por la melancolía y por la certeza de que todo esplendor contiene la semilla de su decadencia. Leerlas asistir a un juicio silencioso contra la soberbia humana y al mismo tiempo a un acto de compasión hacia nuestras debilidades. La leí no en papel sino un lector de ebooks que mi mujer me regaló en España al comenzar nuestra etapa en Brasil hacia 2013. Fue una época difícil, de comienzos inciertos. Llegué a ella por un comentario de Fernando Sánchez Dragó. Decía que Terence Moix consideraba Sinué el egipcio la mejor novela del siglo XX y él mismo compartía esa convicción. Después de recorrer sus magníficas páginas, entendí aquella afirmación. Pocas veces una obra resulta tan monumental y al mismo tiempo tan injustamente olvidada. En medio de una vida que también empezaba de nuevo, la voz desencantada de Sinué parecía susurrar que todo imperio, también el personal, se construye sobre arena y que solo la lucidez permanece. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Trópico de Capricornio, Henry Miller. Trópico de Capricornio es un ajuste de cuentas con América. Aquí Henry Miller dirige su mirada al engranaje industrial y burocrático que devora al individuo. Oficinas y empleos mecánicos se vuelven símbolos de una civilización que ha sacrificado el alma en nombre de la eficiencia. La narración alterna memoria y delirio, humor grotesco y rabia lúcida, trazando un retrato feroz de la modernidad.
Miller no se presenta como héroe, sino como testigo indócil que se resiste a ser triturado por la máquina social. Hay una crítica al hombre convertido en pieza intercambiable y al mismo tiempo una defensa de la imaginación como vía de escape. El tono sombrío, casi confesional. América aparece como promesa incumplida, territorio donde el sueño degenera en rutina opresiva. Aún así, en la denuncia late una energía irreductible, la voluntad de afirmar la individualidad frente a cualquier sistema que intente uniformarla. Es una obra de resistencia literaria, un grito contra la domesticación del espíritu. No sé exactamente por qué la leí. Tal vez porque la encontré en una edición barata de esas que compraban en la librería de Saldo París-Valencia en la calle Pelayo, donde adquirimos cientos, quizás miles de libros. En aquellos años formaba parte de Artefacto, un proyecto editorial valenciano que nunca llegó a ver la luz. Vivía entonces empapado de literatura. Asistía a recitales en el Café de las Horas, en el barrio del Carmen. Marc, el dueño, nos reservaba un rincón para el club dominical de lectura. También compartíamos conversaciones con los miembros de Vulture, referencia del arte en aquella Valencia vibrante. Fueron años de poesía intensa, años que no volverán, pero que laten todavía en las páginas de libros como este. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Trópico de Cáncer, Henry Miller. Con Trópico de Cáncer, Henry Miller dinamita la literatura respetable y convierte la vida desnuda en materia sagrada. París surge como escenario de miseria luminosa, tensiones húmedas, hambre persistente, encuentros sin ornamento, artistas que fracasan con grandeza. No hay argumento convencional, sino una corriente vital que arrastra al lector por el subsuelo de la experiencia. Miller escribe con una libertad que escandalizó a su tiempo al negarse a separar cuerpo y espíritu, erotismo y metafísica, risa y desesperación. Cada página oscila entre obscenidad e iluminación. El narrador se expone sin máscaras, acepta su pobreza, su deseo y su caos. Detrás del exceso late una afirmación radical: vivir incluso en la ruina es preferible a la existencia domesticada. No busca moralizar, sino intensificar. No provocar por provocar, sino hacer que la literatura sangre. Lo leí, más bien lo devoré, después de Trópico de Capricornio. Luego llegaron los diarios de Naïs Nin y la película Henry June, dirigida por Philip Kaufman, que terminó de fijar aquel universo en mi imaginario. Miller se convirtió desde entonces en una figura imprescindible para mí. Y sin embargo, estos libros desaparecieron casi mágicamente cuando hice la mudanza en avión desde Valencia a Brasil. Como si hubieran cumplido su misión y decidido quedarse atrás, en aquella vida anterior donde la literatura era descubrimiento ardiente y no memoria. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. En el camino, Jack Kerouac. En el camino es el evangelio de la inquietud. Con esta novela, Jack Kerouac convirtió la errancia en mística laica. No narra una historia lineal, sino una sucesión de viajes que cruzan Estados Unidos como una descarga eléctrica.
Sal Paradise, observa y escribe. Dean Moriarty arde y se consume. Uno fija la experiencia, el otro la vive con intensidad desbordada. La prosa avanza al ritmo del jazz, impulsada por la improvisación y la urgencia de no quedarse quieto. Cada ciudad es promesa, cada carretera fuga hacia algo que nunca termina de revelarse. Hay euforia y vacío, fraternidad y abandono. Kerouac captó el pulso de una generación que rechazaba la estabilidad burguesa para lanzarse a la intemperie, convencida de que la verdad habitaba en el movimiento perpetuo. Sin embargo, bajo la exaltación late una melancolía constante. Ningún viaje exterior resuelve del todo la inquietud interior. Es un canto a la libertad y al mismo tiempo una elegía por su imposibilidad. Leí esta novela como consecuencia natural de mi pasión por Henry Miller, una de las fuentes esenciales de las que bebieron los Beatniks. Me sedujo la fuerza arrolladora de aquella prosa que parecía escrita sin red. Y en ciertos momentos de mi vida, sobre todo cuando la leí, me sentí cercano a sus personajes. Un outsider, alguien desplazado, buscando en el movimiento una forma de pertenencia que no encontraba en la quietud. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Los vagabundos del Dharma, Jack Kerouac. En Los vagabundos del Dharma, Jack Kerouac transforma la carretera. Deja de ser asfalto y se vuelve sendero espiritual. Abandona el frenesí urbano para buscar en las montañas, en el zen y en la intemperie una iluminación ajena a iglesias y academias. Ray Smith, trasunto del autor, comparte vino barato, versos improvisados y ascensiones a cumbres nevadas con Jaffe Ryer, figura inspirada en Gary Snyder, que encarna una vida austera y atenta a lo esencial. La novela vibra entre mística e imprudencia, contemplación e exceso. El budismo no es tratado erudito, sino experiencia vivida entre mochilas y fogatas. Kerouac escribe como quien medita caminando, frases largas, respiración amplia, destellos de claridad en medio del desorden. Es un libro sobre la amistad como rito iniciático y sobre la naturaleza como templo primigenio. Y bajo su espontaneidad late una pregunta: ¿puede alcanzarse la iluminación sin abandonar el caos moderno? Lo leí años después de En el Camino en 2007, tras regresar de Brasil la primera vez que lo visité. Me pareció tan bueno más que el anterior, quizá porque ya no buscaba solo movimiento, sino sentido. Volví a identificarme profundamente con sus páginas. Para entonces, mis propias experiencias con el budismo habían comenzado tiempo atrás con aquel primer curso de meditación en el año 2000, tras un largo viaje en solitario por India y Nepal. Tal vez por eso la parte en la que el protagonista trabaja como guardabosques me pareció soberbia. Esa soledad en la montaña, esa vigilancia silenciosa del bosque, tenían algo de retiro interior, de vigilia espiritual frente a la inmensidad. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Nuestra Señora de París, Victor Hugo. En Nuestra Señora de París, Victor Hugo convierte la catedral en protagonista. La piedra gótica se eleva como símbolo de una civilización que aspira al cielo mientras arrastra sus contradicciones. Quasimodo encarna la belleza oculta bajo la deformidad, Esmeralda la gracia perseguida, Frollo la pasión reprimida que se vuelve obsesión.
la novela es canto a los marginados y advertencia sobre la crueldad colectiva. Hugo funde tragedia romántica y reflexión histórica, defendiendo la arquitectura medieval frente a la modernidad que amenaza con borrarla. La fatalidad resuena como una campana constante. Aquí el amor no redime, revela fracturas. En el centro, la catedral observa cómo el tiempo destruye cuerpos y preserva símbolos. Lo leí en la prepandemia cuando algo extraño se palpaba en el ambiente, como un presagio del desastre que vendría después y que acabaría con vidas y también con negocios como el mío en Campinas. Los clientes empezaban a escasear y yo, casi instintivamente, decidí hacer lo que el protagonista de Deutsches Requiem de Jorge Luis Borges, utilizar el tiempo adverso para leer todo lo posible. El libro fue una delicia, una compañía grave y majestuosa en medio de la incertidumbre. Y bajo mi punto de vista incluso superior a Los Miserables, la otra gran catedral narrativa de Hugo. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Los Miserables, Víctor Hugo. En Los Miserables, Víctor Hugo no levanta solo una novela, construye una catedral moral. Jean Valjean, condenado por robar un pan, encarna la injusticia de un sistema que castiga la pobreza y olvida la compasión. Pero un solo gesto, la misericordia del obispo Myriel, puede bifurcar el destino y abrir la redención. Hugo entrelaza amor, revolución, sacrificio y persecución en un fresco monumental donde cada personaje refleja una faceta del alma humana. Javert, la ley inflexible; Fantine, la víctima del engranaje social; Gavroche, la inocencia insurgente. La novela recorre las cloacas de París y las barricadas de 1832 con igual intensidad, recordando que la historia se construye tanto en salones como en alcantarillas. Confieso que lo leí tarde el año pasado. Había visto innumerables versiones cinematográficas y ya conocía la historia, y aún así me equivoqué al esperar. Debería haberlo leído en la época universitaria, cuando devoraba un libro cada pocos días. Hugo no es un actor, es un autor monumental que moldea la narrativa con fuerza y profundidad, capaz de hacer que sus personajes trasciendan la ficción. Los Miserables es una obra que merece ser revisitada periódicamente, porque en cada lectura revela nuevas capas de comprensión sobre la justicia, la misericordia y la condición humana. Jean Valjean, Fantine, Cosette ya no son personajes de ficción, viven dentro de mí, con toda la intensidad de su lucha, su dolor y su compasión, recordándome que la literatura puede ser un espejo en el que encontramos tanto lo que somos como lo que aspiramos a ser. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Así extranjero hemos abierto la primera puerta de esa biblioteca secreta y hemos permitido que 10 volúmenes derramaran su luz y su sombra sobre nosotros. 10 libros no agotan una vida, pero la explican como cicatrices explican un cuerpo. Cada uno guarda una herida que se convirtió en fuerza, una revelación que dolió al llegar, una caída que enseñó a levantarse de otro modo. No los leas para imitar sus palabras ni para acumular cultura como quien colecciona trofeos.
Léelos para enfrentarte a ti mismo en el espejo deformante que sostienen, para reconocer en sus páginas las batallas que aún libras en silencio. La copa de Bobal se ha vaciado. Su sabor áspero aún persiste en la lengua, recordándonos que lo profundo no siempre es dulce. La noche permanece intacta. Las ramas antiguas siguen susurrando y el bosque aguarda la continuación. En el próximo episodio abordaremos los otros 10 libros de esta lista de 20, completando el mapa de mi alma literaria y revelando nuevas sombras y luces que aún laten en mi memoria. Así que hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.